como todos los días, él llegaba a su clase rutinaria, cada vez más estresado y agotado. Era un profesor matemático físico, era el profesor Malik, que había dedicado toda su vida a la enseñanza de cientos de niños. Tenía un aspecto de hombre rígido y firme, sin embargo, en el fondo, era una persona sensible y comprensiva cuando se lo proponía. Era un día cálido y frío a la vez. El colegio en el que el profesor Malik trabajaba, estaba ruidoso y alborotado y no se hallaba tranquilidad en ningún rincón. Poco a poco, empezó a sentirse ahogado y agobiado mientras dirigía su clase. Eran las 10:51 am, y aún faltaba mucho para el descanso. Fue en ese momento, mientras el profesor Malik explicaba el ángulo de incidencia de una falta a los jóvenes que cursaban el primero medio, cuando sus palabras se tornaron cada vez más débiles, hasta que llegó al punto de nublársele su propio entorno. Despertó en una sala oscura, de aspecto sombrío y tenue, que daba un ligero respiro de tranquilidad. Poco a poco su sentido auditivo lograba captar voces y comentarios cada vez más claros, que parecía tenerlos en la mente. Una mujer vestida de enfermera y un hombre que parecía el doctor, hablaban sobre el estado mental del que parecía ser su paciente. Las palabras eran claras y certeras, y no cabía duda de que aquel paciente tenía un fallo mental, que cada día crecía más y más, y podía causar un peligro a los más cercanos de este. Sin embargo, los propios doctores lo dejaron pasar por alto al ver que las probabilidades eran 1 en 1.000.000. Una semana después de haber sido dado de alta, el profesor Malik volvió a su trabajo como cualquier día normal. Se especulaba entre sus mismos alumnos que había pasado 3 días internado, pero este solo recordaba hasta cierto punto. De vez en cuando, sentía leves mareos que podía controlar con medicamentos recetados por la clínica a la que había asistido. Un día, mientras estaba en su casa revisando pruebas de algunos alumnos, recordaba el porqué y cómo había llegado a la clínica. En eso comenzó a escuchar murmullos que nuevamente parecían estar en su cabeza. Empezó a flaquear, pero nunca perdió la noción de lo que hacía y dio comienzo a una serie de errores en las correcciones de las pruebas, que junto con esto y otra serie de fallas que se captaban en sus impulsos nerviosos, derramó su café y sin poder controlar su nerviosismo, decidió acabar con esto de una vez. No razonó, pero lo pensó, no tenía familia, solo ese viejo amigo que llamaba de vez en cuando, ese amigo lejano, pero cercano para él, se llamaba John. Ya ni siquiera recordaba su apellido, pero él era el único en el que depositaba su confianza. Escribió una carta despidiéndose de sus más cercanos, en este caso su madre, que no se sabía sobre su paradero, pero la llevaba en su recuerdo, y su amigo John. En esta carta depositaba secretos y otras cosas íntimas que quería compartir con ellos. Se dirigió a un cajón viejo donde guardaba una cuerda antigua. Sin pensarlo más, hizo una amarra y una especie de nudo firme, colocó una silla, se subió, y luego dando su último respiro y derramando una lágrima, colocó la soga alrededor de su cuello y la amarró en una viga de su propia habitación, saltando de la silla. Fue en ese instante cuando sonó la alarma de un despertador. Había cosas listas como para ir a trabajar. Se escuchó a una mujer gritar hacia el segundo piso con una voz que le parecía familiar. Estaba sudando, asustado y a la vez nervioso. El profesor Malik corrió las pratadas que tenía a su lado y se levantó corriendo a ver al cajón, del cual antes había sacado la soga. No estaba. Corrió al baño que daba al fondo y se miró al espejo. Al ver su cara pálida y asombrada, podía ver la soga que se encontraba atada alrededor de su cuello. No entendía cómo había pasado, era todo tan real y a la vez confuso. Había despertado y al sentirse tan asombrado, se quitó la cuerda y la guardó. Nunca supo si lo que vivió fue real o solo una pesadilla creada por su estado mental. Es más, ni siquiera sabía si realmente fue profesor, o si todo esto siempre fue producto de un sueño.